Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes de el canal de Voces Subversivas. Eh, Damos inicio a una nueva etapa por el proyecto CAS, esta vez con un libro bastante interesante que tal vez a nuestro target de público le va a servir mucho, va a ser muy de su agrado también, por la situación en la que nos encontramos, y el fin de esto es facilitar su sus lecturas y que empiecen a tomar este hábito para aprender más del mundo, de qué está pasando afuera y poder defenderse. Lectura es conocimiento y el conocimiento es poder. El poder es malo, pero seamos malos. En fin, el día de hoy vamos a leer La última prueba roja de Pedro Artieda. Entonces, empezamos con el libro. Tiene una extensión de 147 páginas que por facilidad suya vamos a hacerlo audiolibro. Espero que le escuche muy bien porque les puede servir para alguno u otro trabajo. Ustedes entienden. Bien, capítulo 1. La sangre no había sido extraída de todos los cadáveres. El grupo de galeanos a cargo de investigar el caso no entendía las razones por las cuales escogieron únicamente a algunos de los extintos. Sin embargo, se descubrió enseguida que los elegidos llevaban pocas horas de estar muertos. Su sangre todavía estaba caliente cuando fue sacada, minuciosamente, a través de diminutos cortes realizados en el cuello de cada uno. Aún no se había coagulado. Sin duda, el trabajo debió ser ejecutado por un experto, por alguien que conocía el lugar exacto donde debe de salir con facilidad el líquido sin dejar mayores huellas. En algunos cuerpos, incluso, no se encontraron señales de ninguna herida, la cual produjo más interrogantes. Se empezaron a barajar varias hipótesis. Se pensó en la procedencia de los fallecidos, en su edad y en las causas de su muerte. Principalmente, tal vez, si los elegidos presentaban características comunes, se podría contar con una pista, con la punta del ovillo que ayudaría a desenrollar el asunto. Pero la mayor parte era oriunda de distintos sitios. Tenía diferentes edades y habían muerto de diversa forma. Algunos fueron encontrados sin vida por empleados municipales en los túneles del metro. Al parecer, nunca les interesó acceder a las viviendas otorgadas por el Estado y decidieron morar en cuevas, cerca de las líneas electrificadas. Otros, los más ancianos, fallecieron por causas naturales al interior de los vagones, trasladándose de una estación a otra. Incluso, fueron auxiliados en primera instancia por varios pasajeros y por guardias del transporte. Dos más llegaron a la morgue tras una gresca ocurrida en uno de los centros nocturnos más conocidos del distrito, frecuentando diariamente por miles de personas. Un adolescente que formaba también parte del grupo en el depósito de cadáveres se había suicidado por causas indeterminadas aún. Otras personas fallecieron tras una intoxicación masiva, luego de inaugurarse un casino en una gran jurisdicción de la ciudad. Una más fue víctima de un paro cardíaco a causa de una sobredosis de drogas, mientras realizaba un trámite en una oficina pública. ¡Wow! Así, sin contar con una teoría que lo llevaba a descubrir por qué se eligieron a unos cadáveres y otros no. Los profesores de la Facultad de Medicina decidieron llamar finalmente a la policía, para que se hiciera cargo de esta investigación. Además, hubo mucha presión de algunos familiares de los oxicios, que al reconocer los cuerpos imputrescibles descubrieron varias huellas en el perímetro de la yugular, y aunque los adolescentes sabían que pronto los medios de comunicación difundirían lo acontecido a riesgo de desprestigiar el gremio, pidieron a los detectives tratar el caso de forma reservada. Al iniciarse el proceso indagatorio, se verificó que casualmente los hechos, a quien no podían llamar ni asesino ni ladrón ni delincuente común, nunca se registró un caso así en la historia criminalística del país, pues el supuesto delito no estaba tipificado por las leyes. No dejó ninguna huella, ningún objeto que los ayudara a construir su perfil psicológico siquiera. Los angustiados médicos solo llegaron a la conclusión de que se trataba de una especialista,
de un ser con mucho conocimiento sobre anatomía humana, alguien con una vasta práctica. Por ello, se descartó que el macabro trabajo lo hubiera realizado un aspirante a médico, o, en todo caso, este debería ser muy hábil y saber en memoria el cruce de las arterias alrededor del cuello, cada una de ellas. Varias ideas fueron puestas a consideración entonces, que el hecho fue realizado por alguien, otro cirujano probablemente, con ánimos de desacreditar el cuerpo médico colegiado, dueño del centro de estudios convertido en una suerte de cofradía a la cual era difícil pertenecer, que uno de los especialistas de la misma institución estaba realizando algún experimento en secreto, sin deseos de revelarlo todavía, y que uno de los profesores, dirigente de las prácticas, había enloquecido y sin razón alguna decidió extraer la sangre de los difuntos. Otro planteamiento fue que los miembros de alguna secta pagaron a alguien para obtener ese líquido y así llevar a cabo algún ritual. No había certezas, pero aún así cualquier afirmación que se hiciera sería muy apresurada. Capítulo 1. Bastante interesante. En pocas, un tipo de crimen que aún no estaba dispuesto ni por las leyes. No hay ninguna evidencia y muy interesante porque parece que esto fue hecho por una persona profesional y de ahí empiezan a salir varias hipótesis. En fin. Capítulo número 2. La luz entra tenuemente por mi ventana. La alcoba no termina de encenderse con ese frágil haz de invierno. Sobre el viejo cristal, extendió una de las paredes mi rostro, se desdibuja como una metáfora de tanto tiempo transcurrido. Bajo mis pómulos se han formado profundos surcos que se hunden cada vez más. Mi cuerpo, saturado de infinitas líneas entrecruzadas, semeja un laberinto sobre una piel seca, una piel seca a punto de descascararse donde ella aún está atrapada. Paso mi mano lentamente, recorriendo de adelante hacia atrás, sobre la forma convexa de mi cabeza, áspera y sin pelo. Y miro a través del cristal. Mis párpados están caídos, totalmente flácidos. Sobre unas cejas densamente pobladas, mi frente ha sufrido una misteriosa metamorfosis. Se ha ido hundiendo en diferentes partes, dejando un perfil irregular y severo con extrañas formaciones angulosas, terriblemente asimétricas. Mis huesos crujen por dentro. Toco las demás porciones de mi rostro y las descubro también alteradas. Algunas se aplastan fácilmente al ser presionadas, tan solo con la yema de un dedo. Hasta las moscas que circulan en esta atmósfera tienen dificultad en recorrérselas. Caminan durante algunos segundos y huyen asustadas, acobardadas al no poder sostenerse. Parecía que alguien la estuviera absorbiendo, torciendo sus patas, queriendo que sucumban, se den la vuelta, caigan y estrellen estrepitosamente. Veo algunas fotos enmarcadas sobre la cómoda de mi habitación, donde estoy yo junto a mis amigos desaparecidos y casi no me reconozco. La mañana continúa despertándose. Su esforzada claridad choca con la tierra como un aliento pesado, imposible de difuminarse. Poso las puntas de mis dedos temblorosos sobre el frío ventral, dejando huellas húmedas sobre otros miles impresas en situaciones similares. Afuera y hacia abajo, apenas puedo divisar los árboles pelados con las últimas hojas regaladas a su alrededor. Sobre un pasto helado, sin clemencia. La ciudad está congelada. Ya nadie transita por sus vías. Los diagramas han perdido sentido. El silencio es casi absoluto. Apenas el viento se escucha distante, como ligeros. Sus susurros, algunos soplidos, suben sin cesar. Sé que están dentro del otro lado de la pared de cristal, pero puedo escucharlos. No me atrevo a abrir la pequeña ventolera de la parte superior del gran ventanal. No ha sido manipulada desde hace mucho tiempo. No sé ni cuántos años han pasado. Dejó de importarme. Solo necesito este mirador y pasar las noches en vela. Sí, claro, hasta el amanecer. Hasta que su frágil luz madure, se fortalezca y me permita seguir siendo testigo de lo que sucede allí enfrente. Un capítulo bastante interesante, muy
extraño porque no se sabe qué está pasando. No sabemos cuál es el contexto de esta historia aún. En fin, vamos con esta parte 3. Pulir las alianzas le ha tomado toda la tarde, aunque están inciertas de esos dedos muertos, una sustancia grasosa sobre las que se encuentra. Lo ha hecho con sumo cuidado. Sabe que si frota muy fuerte, los huesos se romperán. Y pasamos a la parte 4 de una. Él está de pie frente a la última pared roja que se acaba de pintar. La observa con intensidad, se acerca a ella y toca su textura. Luego mira sus manos, tratando de descubrir si le han quedado residuos de color en las yemas de los dedos. Retrocede un par de pasos y se sienta sobre un gran sofá negro dispuesto en el living de su pequeño departamento. Un loft ubicado en una de las zonas industriales más antiguas de la metrópoli. Enseguida vuelve a fijarse en esa fuerte tonalidad. Está casi como la quiero, dice, mientras estira sus musculosas piernas, cruza los brazos y sonríe con cierta melancolía. Ese rostro se desliza suavemente en diferentes direcciones, alcanzando los puntos más débiles de ella, sensibles, inimaginables. Las expresiones de placer y dolor se forman y deforman lenta y aceleradamente, imponiendo un ritual cada vez que él logra marcar territorio con su gruesa lengua. Los caminos recorridos dejan ver su cuerpo totalmente desnudo, mostrando líneas que tensan y tuercen constantemente. Húmedas las diferentes zonas conquistadas buscan sacarse entre los pliegues de las sábanas. Se parece mucho a aquella persona. Ella hacía lo mismo, la recuerdo. Ahora vuelven sus imágenes. Las veo claramente, acaloradamente. Mi mente no ha podido borrarlas. Debió hacerlo ya, mas persiste. También se daba vuelta frotándose con fuerza sobre la tela que cubría el colchón. Le gustaba que la superficie de la seda absorbiese cualquier líquido derramado para volver a ser humedecida. Repetía siempre la lección. Eso le placía. Hacerme sentir un mal alumno. Solo había que seguirle la corriente y descubrir que sus placeres más ocultos, como ahora estoy descubriendo desde acá, sin que ellos se den cuenta. ¡Qué placentero! Son insaciables. Línea casi horizontal y encuentro que los movimientos de sus cuerpos pintan cuadros vivos enmarcados siempre con el aluminio de la ventana. Forman una serie de infinitos lienzos, imágenes según la elasticidad de sus músculos, según los ángulos que se construyen, destruyen y vuelven a construir, según la geometría sugerida de sus deseos, de sus posibilidades. Las escaleras del viejo edificio de apartamento forman una larga espiral. Forman un largo espiral. Al parecer, sin fin. A través de sus grandes y descuidadas ventanas puedo ver cientos de manos agarrándose del tono durante las 24 horas. Mi vista también se distrae hacia esas porciones con 5 dedos. La mayoría de ellas, simulando tener vida propia, baja velozmente durante las primeras horas de la mañana, y cuando cae la tarde o por la noche, suben pesadamente, como si estuvieran arrastrando un gran peso. Unas se aferran con fuerza al pasamano, otras apenas lo topan. Algunas lo evitan y solo apoyan los recodos de la escalinata para tomar impulso y seguir su camino. Los fines de semana, cerca de la medianoche, muchos vuelven a bajar con rapidez, hasta la agonía de la madrugada, cuando suben otra vez, perezosamente. He aprendido a reconocerlas gracias a mis binoculares y a la potente luz interna del edificio, sobre todo cuando los inquilinos se detienen por un segundo en los descansos del interminable caracol de metal, apoyándose en las barandillas, arqueando su cuerpo o estirándose. También puedo observar pies, piernas y a menudo espalda. Tanto tiempo mirándolos han posibilitado familiarizarme con sus movimientos. Cuando me comparo con ellos, pienso que jamás podré llevar ese trajín de subir y bajar permanentemente.
Apenas puedo levantar mis manos para limpiar el ancho vidrio, al darme cuenta de que él fuera se volvería loco y borroso. La neblina, las nubes, la contaminación en mi propio aliento, transformado en un vaho constante, son los culpables de la opacidad. Una opacidad que oculta por segundos esa mole de concreto levantada allí, enfrente, para acoger a esa gente y torturarme. Parece un cadáver gigantesco de cemento, en cuyo interior habitan únicamente seres vulnerables, la mayor parte solitarios que no se comunican entre sí. Muchos salen muy tarde luego de volver de su caminata diaria. Y cuando regresan a sus habitaciones, hacen lo que siempre les gustaba hacer a esa persona. Claro, se dejan ver solo por unos minutos, pues luego corren a las cortinas. ¿Por qué la recuerdo solo a ella? Debe ser porque la muchacha con la silueta completamente extendida y extasiada refleja su misma pasión y sus mismas posturas luego de que el otro le unta ansiosamente con saliva el cuerpo. Siento a mis poros abrirse y sudar. Mantengo timidez. Ya somos 3. No importa si ellos no se dan cuenta. Es suficiente si yo lo siento así. Observo a mis rodillas ya casi doblarse, cuando aquel antiguo placer parece retornar. Pero hay dolor. Ni siquiera ese goce que trato de absorber a través de la imaginaria horizontal deja a un lado la descomposición de la cual soy víctima. Placer y goce. Dos palabras muy extrañas que deben de seguir su camino y no detenerse en el espacio vacío. Las añoranzas tampoco deben retornar. Oh, qué bellas manos. Vuelven a subir. Son preciosas, dedos finos y alargados, movimientos ligeros y pausados, plásticas, moldeables, juguetonas. Ese lunes Felipe no tuvo clases. Bueno, este es el capítulo número 6. Bastante extraño por el hecho de que estamos hablando de un personaje que no se sabe si está muerto, vivo, no se sabe de qué manos habla, quién es ella. Entonces nos deja con muchas interrogantes que poco a poco se van a ir resolviendo en los siguientes 4 capítulos. Capítulo 6. Ese lunes Felipe no tuvo clases. La única hora que debía recibir la mañana fue suspendida el viernes anterior. Ninguno de los alumnos pudo dar cuenta de lo acontecido la última vez que estuvieron todos en la morgue, en sus prácticas cotidianas. Además, algunos profesores y directivos de la facultad decidieron reunirse ese día para tratar el asunto que sorprendió a quienes se enteraron de los hechos. Entre los más extrañados estaban, por supuesto, los médicos, las enfermeras y el personal de limpieza y seguridad del lugar. Nunca antes había sucedido algo así en la historia de ese centro de estudios e investigaciones con más de 300 años de prestigio y donde se habían graduado los más prominentes especialistas en la salud del país, muchos de ellos incluso miembros de academias científicas internacionales. Las prácticas fueron entrevistados de uno en uno. Alrededor de 50 estudiantes hablaron con detalle sobre la forma como se desarrollaron su práctica en aquella jornada. No se encontró nada nuevo. Era parte de la rutina de antes de dar un examen escrito. Abrir y cerrar cadáveres se había constituido en algo muy común durante la carrera desde la obtención de un título de médico. La disección de cuerpos solo confirmaba la vocación de quienes habían optado por la medicina como una forma de vida. El especialista responsable de la cátedra, quien lideraba la investigación, también habló con alumnos de otros niveles, mas nadie daba la razón de lo acontecido. Ellos quedaron igualmente atónitos con la noticia. Cuando los administradores de otros depósitos de cadáveres de la megalópolis se enteraron de que alguien había exprimido literalmente a varios muertos en la morgue más vieja y conocida del país, decidieron doblar la seguridad.
Parte 7. La muchacha sigue concentrada en las caricias prodigiadas por este otro. Mis ojos continúan viéndolos a pesar de la distancia existente entre mi alcoba y la de ella. Él no vive allí, estoy seguro. No recuerdo verlo antes. Es una nueva silueta. Su amigo reciente está claro. He tenido suerte de no perder la visión. Así consigo penetrarlos hasta el éxtasis, si esta palabra todavía puede formar parte de mi lenguaje. Quisiera volver a arder y no apagar más mi hoguera. Interesante. Consumirme en ella. Ha pasado mucho tiempo. Ya nadie se tuerce entre mis brazos formando vértices, figuras o imágenes imposibles de repetir cuando los instantes de goce se marchan. ¿Cómo puedo seguir pronunciándolas o evocándolas? Éxtasis, placer, gozar, amar. ¿Cómo pedirles que se callen si mis ojos no claudican y no abandonan aquella pasión ajena que ven con persistencia desde el otro lado de la pared? Es el lenguaje que vuelve a mí atormenta, pidiéndome retroceder el tiempo. Las palabras me persiguen, insisto. Debería actuar, respetar sus conceptos, entregarme a ellos, volver a revocarme, absorbido por la lujuria, la pasión, la ternura, por el dolor. Malditas y bellas palabras. No obstante, desde hace mucho tiempo, estas manos me ayudan, aun con su dureza y frialdad, y miro a través del cristal. Wow. Creo que... wow. Estamos viendo que pasa de una perspectiva general de los doctores a este personaje desconocido con ella desconocido, en un lugar desconocido con una pared roja desconocida. Veamos qué sigue para el capítulo 8. Ahora las toca. Pasa sus manos sobre el dorso de ellas. Siente su textura. Están bastante rugosas, duras. El dedo índice de su mano derecha recorre lentamente las paredes de esos dedos tiesos y los espacios que hay entre cada uno de ellos. También lo hacen sus anulares y cordiales en un juego de sensación único. Por instantes trata de que coincidan sus 10 prolongaciones con esas otras, midiendo la distancia que le falta a las suyas para topar esas yemas bastante resecas. Las presiona intentando flexionarlas, mas no lo consigue. Insiste, es imposible. Han perdido toda elasticidad y capacidad de movimiento. Esta vez no le duraron demasiado. Como antes, su color sigue cambiando. De un pálido mate pasaron a amarillentas, de allí a verdosas y a púrpura. Cada día están más frías, aun cuando las protege para que ni el aire del alrededor las afecte. Se aferra a ellas, pues a pesar de estar muertas, siente que todavía lo acarician. Interminables siguen pasando los días, y continúa aferrándose a esa frialdad que rasca su vieja epidermis, hirviente y solitaria. Que la rasca hasta hacerla casi sangrar, hasta ponerla también casi púrpura. Tendrá que volver a cambiarlas y sacarles nuevamente los anillos, mientras sus ojos no la desprendan y sigan ahí, tras el cristal, a pesar de la densa neblina. Wow. Vamos viendo entonces. Estamos a punto de pasar el capítulo 9 y aún no sabemos qué está pasando. Dejen en los comentarios en este preciso momento su interpretación sobre lo que está pasando o lo que va a suceder, porque no se tiene nada claro, pero sería interesante ver la opinión del público. Bien. Ella está sola ahora. Su amante se fue de pasada a la medianoche. La dejó dormida, cansada. Tomó su ropa, se vistió, abrió la puerta y se marchó. Lo vi bajar velozmente. Tenía mucha prisa.
como si hubiera cometido un delito o se estuviera trazando una cita importante. La rapidez con la que descendió no me permitió observar bien sus manos. Solo recuerdo unos segundos cuando se detuvo de súbito y apoyó su palma izquierda sobre el vidrio, que deja ver uno de los rellanos y de la escalinata. Era una mano más bien pequeña y algo gruesa. La presión de su cuerpo provocó que se deformara contra el cristal. Debió haber sentido algo de dolor en la muñeca, pues enseguida la sacó de allí e hizo unos movimientos circulares y en varios sentidos. Incluso la tomó con su otra mano, ayudándola a moverse. Luego continuó con el descenso, saltando de 2 en 2 las gradas de cada piso. La percibí feliz. Fueron varios los niveles donde se demostró ese apuro que le empujaban a salir descendiendo súbitamente. Bajó. No ha vuelto a subir. Felipe seguía con su rutina habitual de todas las tardes, tomar una copa de vino tinto en uno de los pequeños bares subterráneos de la ciudad. El tradicional negocio, muy concurrido por oficinistas y ejecutivos, ofrecía, entre otras cosas, una gran variedad de vinos de diferentes cosechas y con distinto periodo de añejamiento, que a él le recordaba sus primeros años de infancia. Sentado en su mesa, se fijaba mucho cuando el cantinero o los meseros destapaban las botellas, que luego eran vertidas en pequeños vasos o copas. En ocasiones se acercaba hacia la barra o a las mesas ocupadas por los clientes, simulando ir al baño, solo para mirar más cerca el procedimiento. A veces tomaba 3 o 4 copas, pero siempre solicitando que sean servidas de distintas garrafas. Más que saborearlo, le placía mirar las varias tonalidades del vino cuando era vertido en el interior de los vasos. Había aprendido a diferenciar muy bien aquellas cromáticas desde muy pequeño, cuando sus padres, tíos, abuelos o amigos de la familia tomaban la bebida durante el almuerzo o la cena. Era una cualidad mantenida. Cada marca tenía un color específico que dependía de la región de la cual procedían los vinos, de su elaboración, vejez, textura o hasta de la mezcla de frutas que algunos vitivinícolas la hacían con el fin de ofrecer un producto más elaborado. Había reparado en esas mínimas variaciones de color desde la primera vez en que su madre destapó 2 botellas diferentes en su presencia. Tenía el sentido de la vista muy agudo. Lo desarrolló desde antes del nacimiento, cuando estuvo atrapado entre vísceras y líquidos sin haber visto aún la luz. Se sentía seducido por los colores, principalmente por los tonos rojizos. En las noches, cuando todos dormían, se levantaba de su cama para ir a la despensa de la cocina y verter un poco de vino de cada frasco en 2, 3 o 4 recipientes. Luego introducía las yemas de sus pequeños y delgados dedos e inmediatamente colocaba sobre igual cantidad de servilletas blancas, fijándose en la impresión roja de sus huellas. Solía repetir varias veces el mismo procedimiento, intentando siempre descubrir las sutiles diferencias de tono. Asimismo, mezclaba los vinos, a veces entre ellos, y en ocasiones con otras sustancias, generalmente especias que su madre guardaba en el refrigerador o en aquella despensa. Por aquel tiempo solía hacerse diminutos cortes en las yemas, y para dejar una serie de trazas con las gotas de sangre que salían, siguiendo con su insistente comparación de colores. De aquella época le venía la afición por los vinos, a los cuales llegó a identificar tan solo mirando su color. Solía ocupar siempre mesa que estuviese junto a las ventanas, que le dejaran ver el ajetreo de los citadinos y las anchas rampas junto a las líneas del metro, por donde la gente circulaba en grandes cantidades, deseosa de sentir el crudo invierno que pintaba en un entorno gris y triste en las afueras. Además de leer detenidamente sus libros preferidos, veían con curiosidad una serie de láminas en las cuales se detallaban los organismos
órganos del ser humano, su anatomía, las vértices sanguíneas. Cursaba el cuarto año de universidad, época en la cual precisamente aprendió de que cada ser humano tiene su propia coloración sanguínea, y que ésta depende mucho de los factores individuales. En el laboratorio ponía mucha atención en la forma como los profesionales se clasificaban y analizaban la sangre, pues se necesitaba experimentar con complicados reactivos, labor que solo realizaban quienes tenían mucho tiempo utilizándolo. Pero gracias a aquella agudeza visual, descubrió cómo la sangre de dos o más personas que comparten una misma tipología tienen algo en común, a pesar de esas diferencias individuales planteadas por la medicina. Tienen un matiz, una esencia de la unifica de alguna forma, tomándolas inconfundibles. Sí, lo puedo ver, decía, muy excitado al realizar las primeras prácticas en la facultad. Pidió al mozo el diario de la tarde, guardó sus libros y láminas y se puso a leer la sección de Crónica Roja, que describía macabras situaciones sucedidas en muchos sitios de la metrópoli. Luego de mirar algunas fotografías publicadas en el Vesperino, donde predominaban las imágenes sangrientas, se le acercaba el deseo de seguir conociendo todo lo relativo a los entrecruzamientos venosos. Conocía bien por dónde circulan las arterias, venas, capilares y todo lo ramificado que salen del corazón y se bifurcan formando veloces riachuelos en permanente flujo. A veces imaginaba que de repente todas las mezclas rompiendo las paredes de sus conductos hasta formar una gran torrente que podía salirse abruptado por el cual quiere que sauce el rato menos pensado. Serían cientos de miles de kilómetros de tubos sanguíneos enloquecidos por encontrar la luz exterior. ¿Qué podría motivar tan insólito hecho? Sabía que los acuchillamientos o el uso de cualquier arma serían suficientes, aunque aquella parte del cuerpo humano cercenadas, ensangrentadas como la pública del vino diario. Le causaba mucha fascinación al convertirse de pronto en las salidas para la sangre. Me la traían las partes que podían funcionar como escapes verdaderos sin utilizar un arma blanca, un objeto punzante o una pistola como los orificios de la nariz, de las orejas, la boca, los ojos, el ano o el mismo labio. A pesar de su fortaleza, reconocía la constitución humana demasiado débil, vulnerable. Sus lecturas entonces se orientaban sobre todo por conocer la fisiología interna de aquellos males hirvientes que circulan constantemente, formando caminos sin salida en un eterno ir y venir. En permanentes círculos apretados, deformado el capricho de los movimientos musculares, a veces elásticos, a veces rígidos, casi formando aristas, construyendo una geométrica en constante metamorfosis. Tras tanta geometría, formando artistas, construyendo una geometría en constante metamorfosis, tras tantas divagaciones, decidió salir del pequeño lugar del que se despedía distintas fragancias de ese licor que habían bebido. Antes de abrir la pequeña puerta de cristal, aspiró profundamente el amigo aroma, cerrando el mismo piso los ojos y dejándose drogar por las embriagantes mezclas. No puedo dormir. He perdido la capacidad de descanso y del sueño de la pesadez. Me he acostumbrado ahora, solo quiero seguir despierto. ¿Cómo puedo seguir así? Tal vez solo sea eso, el placer de ser testigo de lo que sea allí enfrente. En todos los frentes que tengo frente a mí, en todas las ventanas que alcanzo a mirar en esa escalera que guarda tantas pisadas y cuyo pasamano
deja ver una infinidad de manos que suben, bajan, bajan y suben. Ven a algún lugar o regresan de cualquier sitio. He llegado a encontrarlas. Ayer fueron 258. Puedo reconocerlas a todas, manos grandes, peludas. He llegado a contarlas. Ayer fueron 258. Puedo reconocerlas a todas, manos grandes, menudas, con dedos largos, cortos, medianos, con uñas largas, cortas, limpias, sucias, pintadas, opacas. El reverso de ellas, sus palmas, la línea que las diferencian. Algunas han quedado en mi memoria más que otras. Los movimientos de cada una son siempre diferentes. Casi no me he fijado en los rostros de quienes las llevan. Es difícil verlos con la misma facilidad que esas bellísimas porciones del cuerpo con vida propia. Sobre todo, cuando se agarran de algo, no se me puede haber escapado ningún habitante de allí, de esa pared lateral. Los conozco casi a profundidad. Cuando las luces de cada habitación se encienden, suele verse un par de manos, corriendo a las persianas, abriendo las puertas, haciendo la cama, tomando un libro, prendiendo la computadora, sosteniendo un teléfono, arreglando una lámpara, preparando un bocadillo. En ocasiones, duermen acompañadas y se ponen a jugar como ella lo hace con sus manos firmes, su cuerpo duro, listo y tibio. Cada día ansioso más aquellas manos, unas manos, sí, como las últimas que me trajo el celador, pero más flexibles y sobre todo con movimientos voluntarios. Es mejor si poseen los dedos largos como las uñas, muy rebajadas y los nudillos ligeramente levantados. Me gusta también las que presentan las líneas de las palmas bien definidas, sin ese cruzo infinito de pequeños trazos que otras muestran, borrando de pequeños trazos que otras muestras borrando a las líneas principales que atraviesan esa parte interna en varios sentidos. Prefiero un reverso con las venas bien hinchadas y la piel con los poros ligeramente abiertos. La textura es importante. Es mejor si son suaves, sin llegar a ser demasiado delicadas. 12. Unas gotas rojas caen desde la parte superior de aquella pared recién pintada. Él solo las mira con certeza de que pronto habrán secado, dejando un trazo casi vertical, como una larga cicatriz. Su triste exposición se torna seria, entonces, mostrando cierto enfado consigo mismo, mas no ha sido su culpa. Antes de terminar con aquel muro, escurrió bien el rodillo para sacarlo por última vez, y así extender nuevamente el color. No quiso dejar rastros ni texturas que desentonen de alguna manera con la pared que allí ha imaginado. Las gotas siguen descendiendo hasta chocar contra el piso, donde se expanden ligeramente tras ser absorbidas por su superficie. Capítulo 13. Le fascinaba lo que hacía y aprendía. Las clases de disección, el cubrimiento de los embriones en los huevos de las aves, esas horas gastadas en el laboratorio observando mezclar tantas sustancias químicas, seguir practicando en la morgue. Mire cómo se abren los cadáveres. Sacarles las vísceras, los ojos, los miembros internos y ver los colores rojo púrpura de la sangre. Tocar la identidad, oler los líquidos. Muchas veces pensó que se llegaba al éxtasis tan solo con tener frente hacia un cuerpo humano, envuelto en sangre o en una hemorragia imparable. Entregaba gran parte de su tiempo a esos estudios que, para él, significaban algo más que una futura profesión, mucho más.
Quería dedicarse a profundizar en tanto libros de anatomía y medicina existentes, en algunos de los cuales ya habían revisado parcialmente cualquier lugar donde se sentaba a descansar, luego de las jornadas que les llevaba a recorrer. Librerías, universidades, institutos especiales, consultorios médicos y hospitales en busca de más información. Bien, vamos. Y se descubría allí dentro, encerrado, perdido, pasando de un hilo hacia otro, atrapado en una red que no se dejaba salir, aunque le permitiera desplazarse hacia muchos vértices de los cuales siempre debía regresar, porque hallaba una pared elástica y fuerte a la vez, aunque aparentemente frágil, la epidermis, su misma corteza de la cual era imposible escapar. Además de la yugular, también le llamaba la atención la arteria carótida para encontrarse como la primera a la altura del cuello. Pero en general se sentía seducido por todas las arterias y venas ramificadas en infinidad de vasos de sanguíneos, entre los cuales seguía fantaseando recorrer con la desesperación, sin rumbo fijo al verse humedecido y ahora gastado su propio líquido. De pronto respiraba profundamente y abría los ojos saliendo de esa fantasía. Entonces, vamos a quedarnos por el día de hoy hasta aquí con la primera parte, porque vamos a hacer parte 1, parte 2 y cada parte 1, inciso A, inciso B, parte 1, inciso A, inciso B, parte 2, inciso A, parte 2, inciso B. Muchas gracias por escuchar el día de hoy esta parte del audiolibro, espero que les esté interesando bastante. Nos quedamos en la página 34. Por si quieren ir a tomar un descanso, si estaban colgando la ropa, para desestresarse, escuchar otras cosas. Una historia muy interesante. No se sabe muy bien de qué se está hablando y eso mantiene muy a la expectativa del lector. Muy bien hecho. Bien, ya daremos la reflexión final cuando el libro esté acabado. Por el momento es todo y gracias por escuchar a nuestras voces subversivas.